Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Ivette Morales Medina, soy comunicadora social. Ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Río Grande do Sul en el programa de posgraduación de comunicación. Y les damos la bienvenida a este espacio, un espacio de conversa y reflexión crítica que se llama Palabra y Calle, Palabra y Rúa, una propuesta para convocarnos, juntarnos para problematizar la comunicación, la investigación y el ejercicio de la comunicación que se ejerce y se disputa en las calles, en el campo, en los barrios, en los bosques, en los pantanales, en las montañas, los páramos, las playas, los manglares, esos lugares otros donde las poblaciones se encuentran en procesos históricos de resistencia por la defensa de la vida en todas sus dimensiones. En esta ocasión tenemos la posibilidad de conversar con Vilma Almendra, quien es hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak del Cauca, en lo que ahora llamamos Colombia, e integra la iniciativa Pueblos en Camino. Bienvenida, Vilma, muchas gracias por participar de este proceso de conversa y reflexión. Y vamos a empezar preguntándole que nos comente quién es Vilma Almendra. Buenos días a todas y a todos quienes nos escucharán luego. Gracias por la invitación. Y bueno, para intentar decir quién soy es bien difícil, pero bueno, lo primero, pues lo que decías antes, ¿no? Soy hija del pueblo Nasa, hija del pueblo Misak, desde el suroccidente de este territorio llamado Cauca y nombrado Colombia. Y lo que soy más bien sería como lo que intento ser, porque soy hija de dos pueblos originarios, pero pues también soy resultado de este proceso de patriarcado, de colonización, de racismo, de capitalismo y de formas de dominación. Entonces, como que intento recuperar, intento retomar esas raíces originarias que nos anclan a este territorio de Abya Yala. Entonces, como que estoy en una disputa permanente entre lo que nos han impuesto y lo que quiere el sistema que seamos y reproduzcamos, y lo que yo realmente quiero ser, en esa tensión permanente, pero me reivindico como hija de la tierra, como hermana del agua, como prima del aire, como familia de esta tierra que nos ha parido y nos da la vida. Gracias, Vilma. Vilma, para empezar justamente en esa conversa de pensar la comunicación en el campo de la comunicación, ¿cuáles ustedes que están en territorio, cuáles serían esas disputas de sentido que los pueblos en el Cauca están resistiendo al proyecto de despojo y muerte del sistema patriarcal y colonial en el que habitamos? Bueno, lo primero decir que como pueblo Nasa o como pueblo Misak no somos iguales y no somos una categoría establecida, que dentro del pueblo Nasa, dentro del pueblo Misak hay diferentes luchas, hay mujeres, hombres, jóvenes, distintas identidades diversas que luchan, que resisten y que se van transformando cotidianamente según la lucha y según lo que quieren como identidad, ¿no? Fundamentalmente la identidad con la tierra. Entonces voy a nombrar alguna generalidad, pero luego quiero desde donde yo estoy, desde el lugar de enunciación y desde con quienes camino. Entonces, si pensamos de manera general en cómo se disputa, cómo son las tensiones como pueblos, y particularmente como pueblo Nasa, frente a un sistema de dominación, frente a un sistema de despojo, frente a un sistema extractivista, frente a un sistema racista que está queriendo no solamente cooptar, sino convertir todo en mercancía, incluso los movimientos, podría decir que hay distintos niveles de lucha, distintos niveles de enunciación. Entonces hay las instituciones indígenas, las organizaciones indígenas, los movimientos, están los colectivos, hay gente en diferentes partes del Cauca y de lo que llaman Colombia intentando disputar y liberarse de estos sistemas de opresión. Y si me preguntaran actualmente en el norte del Cauca, como de los procesos que veo más afirmados en reconocer de frente ese proyecto de muerte y tratar de caminar planes de vida desde horizontes éticos, políticos atados a la tierra, podría decir que tal vez los menos visibles, los más invisibilizados,
y justamente dentro de nuestro mismo territorio, serían las mujeres que están buscando liberar la madre tierra, las mujeres que están buscando liberarse del patriarcado, las mujeres que están intentando abordar y pararse frente al machismo dentro de nuestros territorios, mujeres indígenas. Me parece que un proceso muy significante actualmente es el proceso de liberación de la madre tierra, donde hay mujeres, hombres, jóvenes que están intentando recuperar la tierra de un sistema de dominación que envenena, que intoxica, que mata, que contamina y que destruye, como es uno de los monocultivos de la caña de azúcar que se ha expandido por este territorio. Entonces las compañeras y los compañeros desde el 14 de diciembre de 2014 entraron a recuperar estas tierras llamadas de la caña de azúcar perteneciente a varios ingenios que hay acá en el Cauca, y lo que hacen es justamente arrancar caña para sembrar comida. Obviamente, como todo proceso, no está exento de contradicciones, de tensiones internas también, porque en la lucha hay muchas tensiones, no todos los procesos son perfectos, porque no podemos romantizar, hay tensiones, hay contradicciones, hay disputas dentro de nosotros, dentro de nuestro mismo territorio, pero en general el sentido de lo que se busca con liberar la tierra, me parece que es un aporte que no es del 2014, ¿no? Es histórico, que se renueva en el 2007, cuando pasamos de decir recuperar a liberar. Entonces, me parece que es un proceso muy importante que hay que fortalecer, que hay que compartir y que es un legado no solamente para el pueblo nasa, sino para la humanidad, porque liberarse de los monocultivos es liberar la tierra, liberar el agua, pero también liberar una nueva humanidad. Claro. En ese sentido, Vilma, ¿cuáles serían las estrategias de comunicación que deberíamos pensar justamente para descolonizar y despatriarcalizar los procesos comunicacionales, ¿no? Porque si seguimos reproduciendo las mismas prácticas hegemónicas y violentas dentro de los procesos comunicacionales, ¿no? No solamente los mediáticos. Me parece que lo que estaríamos haciendo es legitimando ese sistema de muerte, ¿no? Tal vez muchas veces esas prácticas no son ni reflexionadas, ¿no? Simplemente vamos reproduciendo. ¿Cuáles serían esas estrategias de la comunicación? Exacto. Bueno, lo que voy a plantear también lo digo desde la experiencia que yo he tenido en comunidad, en colectivo. No es una propuesta de Vilma Almendra, no tengo la patente de lo que voy a decir, sino que es un proceso en construcción de años, de décadas atrás. Yo inicialmente me formé ética y políticamente con el movimiento indígena desde la CIM, cuando hacíamos parte por primera vez un programa de comunicación, luego un programa de información y tecnologías, bueno, que todo, luego esto en el 2005 se convierte gracias a compañeros externos, no indígenas, que tenían una claridad incluso más amplia que de nosotros sobre la comunicación necesaria, ¿no? Porque a veces nosotros también tan colonizados pensamos que la comunicación es lo que decías ahora, reproducir estos medios acríticamente, y lo que hacemos es justamente reproducir este sistema de dominación. Entonces, gracias a compañeros externos no indígenas, también aprendimos a hacer reflexiones críticas. Y bueno, desde esa experiencia de lo que se conoció como tejido de comunicación, y actualmente con Pueblos en Camino, que es una iniciativa que busca tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. O sea, que hablo de una experiencia que no solamente es del Cauca ni de lo que llaman Colombia, sino de Abya Yala y más allá, de intercambios. Entonces, lo primero que creo que sirve como lección aprendida para intentar pensar estas estrategias de manera distinta a la que nos han impuesto, para nosotros es fundamental la crítica y la autocrítica. La crítica y la autocrítica nos permite reconocer, de un lado, si en realidad lo que tenemos es un discurso maravilloso en contra del proyecto de muerte, pero en la práctica concreta lo estamos reproduciendo, o si en realidad tenemos un legado ancestral, tenemos unos mandatos milenarios, tenemos unas luchas históricas en este territorio, si en realidad las estamos sintiendo, las manejamos no solamente en el discurso y en la práctica concreta. Entonces, eso que nos permite lo que hemos hecho desde comunicación. Uno de los, por ejemplo, el quinto propósito que nos propusimos en el 2011, cuando hicimos el primer foro de comunicación indígena de Abya Yala, aquí en el Cauca, el quinto propósito, que lo recuerdo muy claro ahora, era abordar las contradicciones en comunidad, no para profundizarlas, sino para abordar
abordarlas y superarlas, ojalá desde la sabiduría colectiva. Entonces, un ejemplo concreto. Si decimos, somos hijas e hijos de la madre tierra, estamos recuperando la tierra para la vida, no para la muerte. Entonces, ¿hasta dónde nuestras prácticas cotidianas de largo y mediano aliento están respondiendo a ese querer, a ese amar, a ese habitar, a ese ser con la tierra? ¿Hasta dónde? Entonces ahí nos tenemos que devolver a, bueno, desde los 70 nos impusieron que la comida no se puede sembrar como la sembrábamos, que había que utilizar abonos, que había que utilizar fertilizantes, que había que tener monocultivos. Eso nos lo impusieron, nos lo obligaron, porque la comida que se producía acá era comida que avergonzaba. Entonces, si en tu casa no había arroz, no había pastas, pues eras un pobre. Entonces nos cambiaron esa mentalidad. Entonces hoy nuestros territorios están llenos de monocultivos, así sea de papa, sea de plátano, sea de café, se producen en su mayoría como monocultivos. Entonces, ¿cómo hacer esa reflexión crítica hasta dónde esto, que sí es comida, pero hasta dónde está mediada por la industrialización, por la competencia y por el mercado? ¿Hasta dónde es necesario recuperar las semillas criollas, las semillas que han sido trabajadas ancestralmente por las abuelas y los abuelos? Y cómo entender que una semilla no es una pepa que se bota, sino que es una vida que se siembra y nos da comida. Entonces, eso como un ejemplo concreto, pero también en comunicar. ¿Cómo comunicar y no responder a esos sistemas implantados? Que la fuente principal son las autoridades establecidas, son las que nos pueden dar fe de lo que está pasando. Pero vos en un mismo territorio te das cuenta que una cosa son los que dicen los líderes, las dirigentes, los representantes, pero vas al territorio y las comunidades te pueden decir otra cosa. Entonces hay contradicciones. ¿Cómo hacer, por ejemplo, cuando entra un proyecto como el Plan Departamental de Aguas, que concesiona el agua a 30, 40 años a una transnacional, y que hayan algunas autoridades que dicen yo estoy de acuerdo porque es que hay que estar adentro para resistir, y hay comunidades que dicen no, si nos van a privatizar el agua, los acueductos que tenemos son autogestionados, son de nuestro autocuidado, son de nuestro trabajo propio. Entonces llega el Estado, les hace unos mínimos de arreglo y concesiona esa agua a transnacionales. Entonces, ¿cómo hacer para que la comunicación nos permita abordar contradicciones, abordar desafíos, no para profundizar y dividir al movimiento, sino para que tengamos una conciencia colectiva de que hay que volver a las prácticas cotidianas de autocuidado, de autogestión y de autoorganización que nos garantizan una vida digna más allá del Estado? Porque si nos quedamos pensando que solamente es el Estado el que nos tiene que dar todo, que de hecho ni nos lo da, el Estado es el que nos mata, el que nos enferma, el que nos roba la salud, el que extrae los territorios y los que está matando aquí ahora. Entonces, ¿cómo hacer para entender que hay un legado ancestral y milenario como pueblos que nos ha garantizado existencia y pervivencia a pesar de 5.000 años de patriarcado, y aún estamos aquí? Y cómo ver esas máscaras que nos ponen como si fueran de ayuda y de colaboración, pero sabiendo que son de cooptación, son de domesticación y son de una colonización profunda. Entonces, la comunicación y las diferentes estrategias tienen que abordarse desde nuestra experiencia, digo, desde reconocer las contradicciones, desde la crítica y la autocrítica, para caminar en los territorios desde lo que se necesita para resistir y enfrentar los proyectos de muerte y caminar los planes de vida cotidianamente. Vilma, yo allí estaba pensando justamente sobre estos procesos de imposición, ¿no? Pensando siempre en el campo de la comunicación. Em, para ya cerrar esta conversa, que nos podríamos quedar tanto tiempo porque son cosas muy instigantes, ¿no? ¿Sería posible pensar en comunicación comunitaria sin comunidad, Vilma? Es más que nada una provocación para problematizar el vaciamiento de sentido como estrategia de apropiación, banalización y justamente domesticación de los procesos sociales. Porque hay veces que hablamos de una comunicación comunitaria y hay veces me pregunto dónde está esa comunidad. ¿Es realmente la comunidad la que está construyendo esos procesos o simplemente son unos recursos discursivos los que estamos trabajando? Muy, muy buena pregunta, porque justamente este tema lo abordábamos hace muchos años, porque muchas universidades o espacios nos invitaban a hablar de esa experiencia maravillosa que habíamos construido como tejido de comunicación, digamos, en la década del 2000.
Entonces nos decían, háblenos de su proceso de comunicación, y lo que querían era que les dijéramos qué hacíamos en radio, qué hacíamos en internet, qué hacíamos en impreso, qué hacíamos en video. O sea, que le habláramos de los medios. Y nosotros empezamos por decir, no, es que si no hubiera una lucha histórica del movimiento indígena aquí en Colombia, en el Cauca, desde los 70, bueno, mucho antes, pero en esta reciente etapa de los 70, nosotras y nosotros no solo no podríamos hablar de comunicación, sino que no podríamos hacer comunicación, porque justamente los abordajes, por lo menos de los contenidos de comunicación en las formas de comunicación propias y apropiadas, no son inventados por 3 o 4 expertos en comunicación. Son los procesos de las temáticas y de las luchas que salen del territorio. Entonces, tenemos por lo menos 2 referentes. De pronto son muy en blanco y negro, trabajamos las tensiones, pero son 2 referentes. De un lado, las temáticas que se construyen con la gente es, bueno, el proyecto de muerte, cómo está afectando, cómo el Estado me afecta, cómo las transnacionales, cómo las políticas públicas, cómo el ejército, los militares. Entonces, eso ya me da una temática, cómo el proyecto de muerte se instaura y nos despoja en el territorio. Ahí tenemos temas de contenido para hacer comunicación, pero de otro lado está cómo nuestra lucha milenaria, nuestra resistencia, nuestra búsqueda de autonomía, nuestra espiritualidad, nuestra organización, nuestro autocuidado, nuestro tejido como mujeres. Esos son planes de vida que están y han estado antes de 5.000 años, por lo menos 17.000, 12.000 años antes de Cristo. Eso lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer. Entonces, si no hubiera comunidad, si no hubiera lucha, si no hubiera resistencia y si no hubiera madre tierra, no habría qué comunicar ni cómo comunicar en las formas propias y ancestrales que aún tenemos y en las formas apropiadas a través de medios, porque no es usar un equipo o un medio de comunicación porque lo ponen ahí, hay que usarlo, sino que hay que tener una palabra para caminar, como nos decía una mayor hace tiempo. Hay que tener un objetivo claro, hay que tener una lucha. Sin lucha y sin comunidad en un territorio no hay cómo comunicar ni qué comunicar. Gracias, Vilma. Yo creo que nos vamos a quedar con esa pregunta para seguirnos repreguntando, ¿no? Porque además las respuestas no están dadas y las respuestas van a cambiar también dependiendo de los territorios, ¿no? Y también las preguntas, ¿no? Entonces, Vilma, yo le agradezco muchísimo. Gracias por este tiempo. Ya este es un proceso más que nada de eso, de dejarnos preguntas para seguir pensando en el campo de la comunicación. Y a modo de despedida, si usted tiene algunas reflexiones finales y una despedida para quienes nos escuchen en algún momento, ¿no? Estudiantes, gente que está en los procesos de lucha, que esperamos que nos puedan escuchar. Sí, quiero retomar como 2 palabras de 2 seres maravillosos de este territorio, pero que podrían ser de cualquier territorio, porque los territorios no solamente son las montañas que están pariendo el agua, hay territorios en las ciudades donde es posible comunidad si pensamos de otra manera y si nos relacionamos de otra manera distinta, que no sea la competencia y solamente la acumulación del dinero, ¿no? Entonces, que me parece que estas dos citas son claves para las y los estudiantes, pero también para los procesos. Una es recordar a Cristina Bautista, una compañera asesinada el año pasado, una mujer que luchó por superar las violencias contra las mujeres y por la defensa del territorio. Y ella decía, la mujer es fundamental en la cosmovisión NASA, solamente falta que se cumpla. Entonces, maravilloso esto para aplicar y para repensar en los territorios, en todos, no solamente en el territorio NASA. Y otra de Álvaro Ilcuecho Cue, un sacerdote NASA asesinado en el 84 por apoyar la identidad NASA y la defensa de los territorios y la recuperación de la tierra. Y él decía que el pensamiento crítico no se aprende en un libro, sino que se discute en comunidad con la gente. Eso, muchas gracias. Ay, Vilma, muchas gracias a usted. Ha sido un gusto conversar. Esperamos que este sea un programa de alimentar esos procesos de lucha y esos procesos de repensarnos también como humanidad ahora que tanta falta nos hace, ¿no? Este ha sido un programa más de Palabra y Calle, Palabra y Rúa. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.